¿Qué tal, amados hermanos, hermanas, amigos? Estamos nuevamente ya para continuar nuestra lectura bíblica, esta vez con el capítulo 30 del libro de Génesis. Y antes de empezar con el versículo 1, vamos a recordar en qué nos habíamos quedado el anterior capítulo. Estábamos viendo que Jacob pues se casó con Raquel y se casó con Lea. Pero Raquel era estéril. Raquel no podía tener hijos. Sin embargo, Lea sí podía tener hijos y de hecho ya tuvo 4 hijos, ¿verdad? Tuvo a Rubén, a Simeón, a Levi y a Judá. Y Raquel se estaba desesperando porque ella no podía tener hijos. Entonces empieza el capítulo 30 de la siguiente manera. Dice el verso 1: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, aquí vemos como una discusión matrimonial, ¿no? Raquel desesperada, Raquel tenía envidia de Lea porque Lea ya había tenido 4 hijos para Jacob, pero Raquel no podía tener, y Raquel se enoja con Jacob y le dice: dame hijos, como si Jacob pudiera hacer algo. Y eso pues sencillamente es por la desesperación de ese momento, ¿no? Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar pasando por situaciones complicadas, situaciones difíciles, y a veces por desesperación no reaccionamos de la manera que deberíamos reaccionar, sino que a veces nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con la circunstancia, nos enojamos con otras personas, pero realmente del Señor es la soberanía, del Señor es la decisión. Pero lo que sí debemos preguntarle al Señor es: ¿por qué estamos pasando la situación que estamos pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Verdad? Para que podamos realmente encaminarnos en la voluntad de Dios. Porque todo pasa por algo. Y en este caso, pues, Raquel era amada, dice, pero Lea no era amada. Y alguno dirá, pero ¿qué culpa tenía Raquel? ¿No? Sin embargo, toda esta situación forjó en Raquel su fe. Y vamos a ver más adelante en qué concluye todo eso. ¿Será que Dios se olvidó de Raquel y no oyó las oraciones de Raquel? Pues la palabra dice lo contrario, pero no me voy a adelantar y vamos a continuar con el versículo 3. Dice que Raquel estaba desesperada y Raquel le dijo a Jacob: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, a su sierva, por mujer, ¿no? A Jacob, por supuesto. Y Jacob pues se llegó a ella, ¿no? Es decir, tuvo intimidad, relaciones con Bila, que era sierva de Raquel, porque Raquel decía y ella pensaba que de esa manera va a poder tener hijos para Jacob. En ese momento nosotros vemos que Raquel todavía como que no estaba poniendo su confianza en el Señor, ¿no? Más o menos nos hace recuerdo a Sara, ¿verdad? Que ella sabía de la promesa de Dios. Sin embargo, Sara, recordemos que
tenía también una esclava que se llamaba Agar, y Sara le dice a Abraham, su esposo, pues únete a Agar, ten relaciones con mi esclava para que tengas un hijo de ella, pues por lo menos, ¿no? Y de esa manera que Dios cumpla lo que ha dicho, ¿no? Más o menos es como que Sara quería ayudarle a Dios, ¿no? Pero es que sabemos que Dios es todopoderoso. Y seguramente si le preguntábamos a Raquel en ese momento, ¿tú crees que Dios puede hacer todo? Tal vez ella hubiera respondido que sí. Pero cuando ya alguien está en la situación, cuando alguien está en ese momento de desesperación, pareciera que se nos olvida. Pero hermanos, cuando nosotros vamos forjando nuestra relación con el Señor y vamos conociendo al Señor y además entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a poder encaminarnos de una mejor manera. No se trata de tratar de ayudarle a Dios, sino se trata de creerle a Dios, ¿verdad? Que se forje la fe en nuestra vida, que crezcamos en fe. En ese caso, en ese momento, Raquel pues no tenía como esa fe, no tenía la fe de creer que Dios realmente podía abrir su vientre para dar a luz hijos a Jacob. Así que Bilha, sierva de Raquel, concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y entonces Raquel dijo: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Raquel dice: Dios me ha dado un hijo. Pero realmente Dios sí podía haberle dado un hijo propio de Raquel, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Raquel poniéndole por nombre Dan a este hijo. ¿Qué significa Dan? Aquí yo tengo unas referencias. Y Dan significa él juzgó. Él juzgó. Bien, entonces dice el verso 7, continuamos. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. La esclava, la sierva de Raquel, dio otro hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Entonces llamó su nombre Neftalí, ¿no? La palabra Niftal en hebreo significa contender. Por eso es que se llamó Neftalí, ¿no? Vemos, hermanos, que los nombres que ponían antes a los hijos pues tienen significado generalmente de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y eso nos va a servir a lo largo de las escrituras, porque cada nombre tiene un significado y tiene un mensaje. Entonces dice el verso 9: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. De pronto Lea dejó de tener hijos, no podía tener más hijos. Recordemos que ya le había dado 4 hijos a Jacob y dejó de tener hijos. Entonces Lea le dio a Jacob su sierva Zilpa. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. ¿Qué significa Gad? Significa fortuna o ventura, ¿no? Bueno, entonces luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Aser significa dicha, ¿no? O felicidad. En este caso dice Aser significa feliz. Fue Rubén, dice el verso 14, fue Rubén quien era el hijo mayor de Lea, ¿no? El primogénito de Jacob.
Dice que Rubén en tiempo de la siega de los trigos fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Bueno, las mandrágoras eran unas plantas, en realidad son unas raíces, ¿no? Unas raíces que tienen ciertas propiedades medicinales muy fuertes, ¿no? Unas raíces muy valiosas en ese tiempo. Entonces Rubén, el hijo de Lea, encuentra estas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Y entonces Raquel le dijo a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Entonces Lea respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y entonces Raquel le dijo: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Se da cuenta más o menos cómo es el trato ahí? Dice Raquel: bueno, si tú me das las mandrágoras, yo voy a permitir que Jacob duerma contigo. Le voy a decir que duerma contigo. Y entonces dice el verso 16: cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, o sea, duerme conmigo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y entonces oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. La palabra en hebreo sacar significa recompensa. ¿Sí? Entonces este hijo se llamó Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. En hebreo la palabra Zabal significa morar, ¿no? Morará conmigo mi marido, ¿no? O habitar. Entonces dice, ahí nació el sexto hijo de Lea, que se llamó Zabulón. Después Lea dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, ¿no? Prácticamente es la única mujer de Lea que se llamó Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Ahora sí Raquel ve el poder de Dios, porque todo ese tiempo ha sido un tiempo muy complicado para Raquel, muy difícil, un tiempo de clamor, un tiempo de lloro, pero Dios oyó la oración de Raquel y le concedió el tener hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Bueno, ¿qué significa José? Significa él añade. Y este nombre de José ha sido también como un clamor, como una oración que decía: Señor, añádame otro hijo más, por favor. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Recordemos que Jacob no vivía precisamente ahí en el lugar donde estaba viviendo Labán. Jacob vivía anteriormente donde estaba su padre Isaac y Rebeca, ¿no? Esto es en la tierra de Gerar, mucho más al sur de la tierra de Canaán. Entonces Jacob le dice a Labán: bueno, Labán, quiero irme a mi tierra, quiero irme a mi campo, ¿no? donde yo vivía antes.
dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y entonces Labán le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres esto, volveré a apacentar a tus ovejas. Si hicieres esto, que te voy a decir a continuación, entonces voy a volver a apacentar a tus ovejas. Y le dice Jacob: mira, Labán, esto vamos a hacer. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y fíjese lo que hizo Labán después. Dice el verso 35: Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. En otras palabras, Labán estaba como que haciendo trampa, ¿no? Porque claro, si estaba apartando a las cabritas, a los machos cabríos manchados y rayados y de color oscuro, pues esto era como para que ninguna cabra u oveja tengan crías manchados, ¿no? Y dice el verso 36 que puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Es decir, a todas las ovejitas y cabritas manchadas y de color, los llevó lejos, ¿no? 3 días de camino, estamos hablando como, será aproximadamente unos 100 kilómetros. Bueno, una distancia bastante considerable. Y dice, bueno, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Bueno, veamos esa astucia de Jacob, ¿no? Porque él ponía las varas, unas varas, dice, que estaban como, dice, había mondado delante del ganado, como que descortezaba, ¿no? Y quedaban como las líneas blancas, y cuando las ovejas y los cabritos iban a beber agua, donde también procreaban, pues procreaban mientras veían todas las líneas blancas. Entonces, científicamente hablando, no está comprobado, pero muchos que saben de ganado piensan que esto sí sucede, sí es posible. Bueno, no vamos a sumergirnos en temas científicos,
Pero pues eso es lo que hacía Jacob. Dice el verso 39 que así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas, ¿no? Esas varas descortezadas, las ponía delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Entonces así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Astuto Jacob. Entonces se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Por supuesto, aquí estaba la mano del Señor, pues ya sea de una u otra manera, el Señor iba a bendecir a Jacob de todas formas. Porque Jacob, por supuesto, era hijo de Abraham, de Isaac, y pues estaba con la bendición de Dios, ¿no? No iba a estar desamparado de ninguna forma, y Jacob lo sabía. Entonces, creció bastante el ganado de Jacob, y eran las cabritas y las ovejas más robustas, más fuertes, y las más débiles quedaban para Labán. Bueno, así es como Jacob mostró su astucia. Y bueno, el día de mañana vamos a continuar en que concluye todo esto con Labán, ¿no? Pues entre Labán y Jacob como que mostraban esas características de astucia, ¿no? Pero bien, amados hermanos, hermanas, amigos, hemos terminado hasta este punto con el capítulo 30 del libro de Génesis. Nos encontramos el día de mañana con el siguiente capítulo. Que el Señor los bendiga mucho.